juntos cantamos Jesucristo vivo está. No como te sobre todo nombre. Hijo de Dios y Señor es Jesús, el que la muerte venció y la victoria nos dio. Juntos cantamos Jesucristo vivo está. La tierra. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos ustedes, bendiciones, qué bendición poder una vez más. Gracias a todos los que me acompañan. Yo soy Juan Rodríguez, pastor de la Casa del Rey Jesús en Greenville, Carolina del Sur, en Estados Unidos de Norteamérica. Qué bendición poder darles la bienvenida a todos y cada uno de ustedes en esta maravillosa oportunidad. Quiero que compartan el link con todos sus contactos, en sus perfiles, para poder llegar y tener un alcance mayor en esta oportunidad, porque yo sé de antemano que esta palabra del día de hoy está poderosa. Así que manténgase ahí, empieza a compartir el link. Solo minutos, ya estaré comenzando. Sí. Mi Salvador, por siempre tú reinarás. Jesús Mesías, mi Salvador, por siempre tú reinarás. Gózate, iglesia, vamos. Y en los montes están a brindar. Que vivo está, de los montes vamos a gritar. Que vivo está, de los montes vamos. Qué bendición poder tenerlas a todos y cada uno de ustedes en esta preciosa oportunidad. Bienvenidos sean todos una vez más a Casa de Paz en línea. Qué bendición poder compartir con ustedes en este día y sobre todo poder compartir las grandezas de Dios y lo que Dios está haciendo poderosamente. Hoy estaremos tocando un tema hermoso. Yo sé que será un tema de bendición para todos y cada uno de nosotros. Simplemente vamos a decirle al Espíritu de Dios que nos ayude a comprender, diga conmigo, el poder del ayuno y la oración. Tal vez tú te preguntas en esta hora, dice, pastor, y todavía hay que ayunar. A veces hay peticiones que simplemente con orar no vemos los resultados que estamos esperando. Por consiguiente, a veces tenemos que recurrir a lo que Jesús dijo en su palabra, de ayunar y orar para que haya un rompimiento, porque hay situaciones más difíciles que otras, aunque para Dios no hay nada imposible, pero entendemos y sabemos, y a través de la Biblia en este día vamos a poder ver y entender cuántas veces tenemos oposiciones cuando estamos orando por algo específico y no vemos el resultado que estamos esperando. Hoy el título de esta lección es los rompimientos del ayuno. Diga una vez más conmigo, los rompimientos del ayuno. Señor, bendice esta palabra en cada corazón y permite, Espíritu Santo de Dios, que a través de tu revelación, a través de tu Espíritu Santo, podamos todos, diga conmigo, todos entender lo que Dios quiere que nosotros comprendamos en este día. Amén, amén y amén. Vamos todos al libro de Joel, capítulo 2, verso 12, que lee de la siguiente manera. Por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Cuando nosotros vemos este verso, fíjese algo bien interesante. Lo primero que yo puedo ver es que hay un eterno presente. No es en el pasado, no es en el futuro, sino en el ahora. Diga conmigo, en el ahora. Y dice el Señor aquí, por eso pues ahora, no mañana,
no pasado, no el mes pasado, no, dice, por eso pues ahora, presente, dice Jehová o dice Dios, convertíos. La palabra convertido es cambio, transformación. El Señor quiere que hoy haya una conversión a Él con todo nuestro corazón. Pero fíjese algo interesante que dice acá. Y dice, con ayuno y lloro y lamento. Y la palabra, y fíjate que estas dos palabras están muy interesantes. Cuando nosotros podemos buscar el rostro de Dios, suceden varias cosas. Pero específicamente este verso dice, cuando estamos en el ayuno, dice, lloro y lamento. Pero yo te voy a dar un sinónimo un poquito diferente. Cuando hablamos de la palabra lloro, cuando la presencia de Dios toca nuestras vidas, lo primero que sucede es lo siguiente. Hay lágrimas. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos, nuestras emociones son tocadas por Dios. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien me está entendiendo lo que le quiero decir? Entonces, fíjese algo bien interesante. Palabra número 2, dice lamento. Pero la palabra lamento en otra versión más actualizada de la Biblia dice llanto. Entonces, hay una gran diferencia entre llorar y tener un llanto. ¿Por qué? Porque es como dos etapas diferentes. Es como si tú pusieras el cambio de un carro estándar en primera. Primero viene los sentimientos, nuestro corazón es tocado y las lágrimas empiezan a salir, porque somos seres humanos, porque sentimos, porque padecemos, porque Dios nos dio la capacidad de amar, de sentir. Y cuando nosotros lloramos en la búsqueda de Dios, en la búsqueda del rompimiento, lo que estamos orando, viene la fase 2. ¿Cuál es la fase 2? Viene la parte de llorar más. La parte de... es que esto está poderoso. No quiero avanzar mucho porque quiero que todos entendamos el concepto. Cuando yo leí este versículo por primera vez, yo dije, ¿por qué dice lloro y lamento? Lamento, a veces, ay, me lamento. No es esa clase de lamento. La otra versión que dice lágrimas, lloro, viene de lágrimas, pero llanto viene de un sentimiento más profundo, más quebrantado el alma. Por eso la importancia que Dios dice. Por eso pues ahora, dice, ahora, no mañana, ahora, en este instante. Hay personas que están pasando situaciones difíciles. Hay personas que hemos pasado situaciones difíciles. Y hay personas que estaremos pasando situaciones difíciles. Pero ¿cómo yo puedo sobrellevar esas situaciones difíciles que se me van a presentar en la vida? Pues esas situaciones difíciles, dice el Señor es como que nos va preparando y nos dice, sí, miren hijos amados, hijas amadas, como único ustedes van a poder superar, como único van a poder llevar lo que les está aconteciendo es entregando entregando el corazón en una búsqueda genuina a Dios. Ahora en ayuno. ¿Por qué ayuno? Porque el ayuno provoca en nosotros, los seres humanos, una sensibilidad más para poder entender lo que Dios quiere decir. Yo hablaba con alguien y fíjate que a veces cuando uno tiene situaciones difíciles y aprendí que hay una historia, cuentan una historia que habían dos tribus de indios, por supuesto, y dice que muchos hemos escuchado ese refrán que dice, bueno, había la danza de la lluvia, danza hasta que llueva, ¿no? Y fíjese que había una tribu que ellos danzaban y llovía, y otra tribu se preguntaba, ¿cómo es posible que ellos danzan y llueve? En otras palabras, ellos hacen algo y hay una respuesta del cielo. Entonces, bien interesante, cuando esta tribu, la que no podía hacer llover, se acerca a la otra tribu y le pregunta, ¿cómo es que ustedes danzan para que llueva?
Y el jefe de esa tribu le dice, no, están equivocados. Nosotros no danzamos para que llueva. Nosotros danzamos hasta que llueva. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? No es lo mismo hacer para que hacer hasta. Te lo voy a decir de nuevo, toma nota. No es lo mismo hacer para que hacer hasta que tú veas resultado. ¿Qué quiere decir? Que hay situaciones más difíciles que otras, que hay proyectos difíciles. Hay rompimiento. En una ocasión los discípulos dijeron, Señor, ¿por qué no pudimos sacar esos demonios que estaban en esos endemoniados? Y él dijo, porque hay géneros que no salen si no es con ayuno y oración. Alaba a Dios ahora si te atreves. Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? Quiere decir que a veces en nuestro caminar cristiano y a menudo queremos ver cambios y obtener gran rompimiento. Sin embargo, muchas veces no vemos los resultados tanto que nosotros deseamos. Y vivimos tiempos donde solo el ayuno combinado con la oración, y yo voy a profundizar más, traerá a nuestras vidas los resultados que necesitamos. Y hoy específicamente es mi responsabilidad enseñar y compartir con ustedes acerca del poder del ayuno. Diga conmigo, poder. Porque de eso se trata, que podamos ver el rompimiento que necesitamos en una área específica. Cuando el doctor nos dice a nosotros y quiere ver cuál es el mal o el problema en nuestros cuerpos, ¿qué hace? Dice, mañana, desde el día antes a las 6, por lo general dice desde las 6 de la tarde del día anterior, dice, no quiero que comas absolutamente nada. Porque necesitamos que tu sistema, diga conmigo sistema, el sistema de tu cuerpo esté lo más transparente posible para poder en el análisis ver más profundo dónde es la raíz del problema que te está ocasionando lo que te está ocasionando. Pues en el término espiritual sucede exactamente lo mismo. Hay espíritus de enfermedades, hay espíritus de pobreza, hay maldiciones generacionales, etcétera, etcétera, que no dejan que los seres humanos en términos generales avancen, porque el propósito del diablo siempre ha sido robar, matar y destruir, y lo sigue haciendo. El Señor nos ha dejado en su palabra armas poderosas, pero cuando yo no conozco las armas, cuando yo no conozco cómo usar las armas que Dios ha dejado, no puedo ser efectivamente al 100% en lo que Él ha puesto en mis manos. Ahora, tal vez tú te preguntes en esta hora, pastor, entonces, ¿qué es el ayuno? Ayunar es la decisión de no comer alimentos sólidos o líquidos con un fin espiritual. Esa es la ley en lo espiritual. Entonces, ¿qué quiere decir? Que durante ese tiempo que yo voluntariamente decido ponerme de acuerdo con alguien, ponerme de acuerdo con el cielo, ponerme de acuerdo para poder buscar la respuesta a lo que estoy buscando en el rompimiento, buscar respuesta del cielo, es necesario que me abstenga voluntariamente de alimentos con un propósito específico. Si simplemente ayunamos sin ningún propósito, no tiene sentido. Si simplemente ayunamos y no oramos, simplemente estamos pasando hambre. Entonces, ¿qué quiere decir, pastor? Quiere decir que cuando nosotros determinamos voluntariamente el ayunar, necesitamos también orar. ¿Por qué? Porque eso es como 1 más 1 es igual a 2. Entonces quiere decir que el ayuno nos trae la sensibilidad a nuestro cuerpo. La oración es el medio de comunicación entre el hombre hacia Dios. ¿Me están siguiendo? Entonces quiere decir que cuando yo ayuno y oro, y número 3, leer la palabra.
porque la palabra es el medio que Dios usa para hablarme a mí y hablarnos a todos. Entonces quiere decir que hay que ayunar, orar y leer. Entonces si simplemente haces una y te brincas las otras, no vas a obtener el resultado que estás buscando. Claro que por su misericordia Dios le place y puede hacerlo de un solo paso, pero son una combinación. Por eso en el día de hoy estamos hablando de los rompimientos del ayuno. Y decíamos hace unos minutos atrás que el ayuno y la oración genera un poder, diga conmigo poder, y ese poder genera resultados positivos. Alguien que diga amén. Entonces, ¿qué quiere decir? Que durante ese tiempo que nosotros dedicamos a a rendir nuestra naturaleza humana, eso en el término eclesiástico dicen la carne, pero yo te lo voy a dar más básico. Quiere decir, en nuestra naturaleza humana, como seres humanos, nosotros decidimos abstenernos de alimentos para tener una sensibilidad y poder purificar nuestro cuerpo físico para poder buscar la presencia de Dios y tener una comunión. ¿Y qué es comunión? Un común acuerdo con el cielo. Ahora, hay diferentes tipos de ayuno. Casi siempre se enseña este tipo de enseñanza o clases a principio del año. ¿Por qué? Porque a principio del año casi siempre buscamos 21 días de ayuno, 15 días de ayuno, 30 días de ayuno, buscando ¿qué? Buscando dirección de Dios para todo el año. Pero en este tiempo, cuando Dios nos trae este tipo de enseñanza, es porque alguien necesita escucharlo. Alguien necesita que sea refrescado en nuestro interior, porque a veces la gente se pregunta, pastor, ¿y todavía se ayuna? Por supuesto que se ayuna. Ahora escucha bien. ¿Hay diferentes tipos de ayuno? Sí, hay 3 tipos de ayuno. Yo voy a mencionar 3, específicamente 3 en este día. Número 1, quiero hablar del ayuno parcial, el ayuno absoluto y el ayuno total. Cuando nosotros nos referimos al ayuno parcial, tenemos que mencionar que este tipo de ayuno se come una comida al día o se elige no comer ciertos alimentos, por ejemplo, carbohidratos, carne, etc. Ahora, esto muchas veces se conoce como el ayuno de Daniel, porque es abstinencia de cierto tipo de alimento. Número 2, cuando yo menciono el ayuno absoluto, tengo que tocar que este ayuno se hace solo bebiendo líquidos, pero no comida sólida. Alguien dijo, pastor, entonces puedo coger el bistec y licuarlo y tomármelo. Es líquido. No, no se vale. Líquido, agua, jugo de nube, clarita, natural. No se vale. No se vale. Entonces quiere decir que el ayuno absoluto es el ayuno que solamente se hace bebiendo líquidos. Y número 3, tengo que tocar el ayuno total. El ayuno total es eliminando los líquidos sólidos. Este ayuno total es nada de líquido, nada de sólido. Este ayuno solo se recomienda hacerlo con la guía del Espíritu Santo y una supervisión médica, porque si usted es una persona que de alguna forma u otra tiene, un ejemplo, personas que tienen diabetes y cada 2 horas tienen que comer y se meten en un ayuno total y entonces de repente le da un bajón, entonces no le eche la culpa a Dios. Claro que Dios lo puede sanar en medio de la decisión, pero si el Espíritu Santo lo dirige, créame de todo corazón que usted va a poder lograr el ayuno total que usted quiera hacer por el propósito. Pero empiece adaptando su cuerpo con un ayuno parcial de una sola comida al día. Ningún boxeador antes de una pelea le sueltan todo el entrenamiento de un solo. ¿Por qué? Porque le puede dar un mareo. Se puede descomponer en el camino. Entonces quiere decir
que para que esto funcione y nuestro cuerpo, si usted nunca en su vida ha ayunado en su vida, si aún cuando el médico le decía, mira, tienes que ayunar para mañana hacerte laboratorio, y usted pasaba un trabajo tremendo y no podía hacer el ayuno, y hacía su trampita y se bebía una taza de café antes de llegar al hospital, ¿sabes qué va a pasar? Cuando le hacían la prueba del azúcar, porque ese es el propósito, una de las pruebas que hacen, la prueba de la diabetes, su azúcar salía volada, 300 le marcaba, y ve acá, ¿y qué pasó? Tú no viniste en ayuno. Se bebió una taza de café con 10 cucharas de azúcar. Entonces, por eso es la importancia de ser obediente y seguir las reglas para que podamos ser efectivos en lo que queremos hacer. Ahora, ¿qué rompimientos produce el ayuno? Porque yo veo a alguien que está preguntando, pastor, entonces, ¿qué rompimiento tiene el ayuno? Número 1, escuche, trae guía y dirección de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 13, verso 2, dice de la siguiente manera, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Que el Señor bendiga su palabra. Mira, quiere decir, es que esta palabra me trae un recuerdo bien poderoso. Escucha, para tomar decisiones, a veces es necesario ayunar. Porque a veces, y en un gran por ciento, por decir, tomamos las decisiones tan rápido, no le preguntamos a Dios, y le venimos a presentar a Dios el resultado buscando una dirección cuando ya nosotros lo hicimos de antemano tomando una decisión de lo que queríamos. Entonces ya Dios no puede trabajar en el asunto porque nosotros en nuestro libre albedrío tomamos la decisión de hacer lo que queríamos hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que en este caso para traer guía y dirección, el ejemplo que puse fue cuando el Espíritu de Dios dijo, necesito a Saulo, usted sabe quién es Saulo, que se convierte en Pablo, el apóstol Pablo, escritor de más de 14 libros de la Biblia del Nuevo Testamento, y también a Bernabé, que fueron hombres usados por Dios poderosamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Para tener la guía y la dirección de Dios, es necesario ayunar y orar. Para buscar una esposa, usted mujer, para buscar un esposo, para tomar una decisión si se mueve a un sitio o no, para decisión de cambiar un trabajo, a veces es necesario ayunar y orar buscando esa dirección para que después no nos equivoquemos. Alguien me dijo hace muchos años, me dijo, Pastor Juan, recuerda que de las decisiones que tú tomes, buscar la dirección de Dios, y que tengas una palabra para cuando venga el tiempo difícil, tengas esa palabra, que te agarres de ella, creas en ella, ores por ella y sigas esperando en ella hasta que veas el rompimiento. Entonces quiere decir que es necesario que nosotros tengamos dirección del cielo. Número 2. ¿Para qué sirve el ayuno de rompimiento? Número 2, aumenta nuestra sensibilidad en el espíritu. Quiere decir que el ayuno nos hace más sensible para yo escuchar la voz de Dios. Cuando ayunamos podemos oír mejor lo que Dios quiere decirme. Alabado sea el Señor. Hay alguien que dijo, pastor, yo nunca había oído a Dios. Con razón, si yo nunca he ayunado. Alaba a Dios. Hoy no tienes excusas. Si tú nunca has ayunado, si tú nunca has escuchado la voz de Dios, empieza ayunando. Empieza buscando esa sensibilidad en tu naturaleza humana para que puedas escuchar la voz de Dios. Número 3, el ayuno de rompimiento. Número 3, rompe el espíritu de demora. Y aquí quiero hacer un énfasis y quiero que todos presten atención en el pasaje que voy a leer en unos minutos. Ahora, escuche. Rompe el espíritu de demora. Quiere decir, en Daniel 10:3 dice que Daniel no comió manjar delicado.
ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Quiere decir que este ayuno que hizo Daniel en este pasaje fue un ayuno de 21 días. Y dice que Daniel ayunó por 21 días porque necesitaba un rompimiento. Alaba la gloria. ¿Cuántos necesitan un rompimiento en este día? ¿Cuántos pueden decir, Pastor Juan, yo necesito un rompimiento, yo sigo creyéndole a Dios? Yo entiendo que nosotros no podemos torcerle el brazo a Dios, pero tenemos derecho legal por las promesas de Dios que Dios ha dejado en su palabra de reclamarla, de activarla, de usarlas, porque son parte de las promesas como hijos e hijas y creyentes del Dios Altísimo. Entonces Daniel entendí y sabía la importancia del rompimiento. Por tanto, Daniel ayunó 21 días porque necesitaba un rompimiento. Comprendió que la única forma de traer un cambio radical, diga conmigo radical, en la situación que se estaba viviendo y en su vida era mediante ayuno y oración. Entonces, tal vez tú te preguntas en esta hora y dices, Pastor Juan, ¿qué es el espíritu de demora? ¿Qué es ese espíritu de demora? Presta atención. El espíritu de demora es un principado, diga conmigo principado, demoníaco que gobierna en el aire de una región y su propósito es retrasar las bendiciones y cerrar las puertas del acceso. ¿Y qué es el acceso? De pasar de un lugar a otro en las respuestas del cielo a la tierra, en las oraciones y en las respuestas que a veces oramos. ¡Wow! Poderoso. ¿Qué quiere decir entonces, pastor? Quiere decir la siguiente forma. Escucha. Que si el principado de los aires, el principado de los demonios que están en el segundo cielo, que gobierna en el aire en una región específica, en esta ciudad donde yo estoy, en esta ciudad donde yo vivo, hay ciertos principados que existen en esta ciudad de muchos años. Una de las cosas que sucede cuando la gente llega aquí por primera vez o llega de emigrante a mudarse a este sitio, después de ciertas semanas empiezan a sentir empiezan a sentir unos sentimientos de depresión, de desaliento, empiezan a sentir unos sentimientos de tristeza, empiezan a sentir el deseo de regresar atrás, empiezan a sentir el deseo de que se equivocaron en sus decisiones y eso, escucha bien, mucha gente que no tiene conocimiento en la palabra, que no busca más allá cuál es la historia al lugar donde te mudaste o cuál es el lugar, a esa casa que tú te mudaste, que tú no la construiste. Ahora, voy a ir más profundo. No, a veces no es ni la casa, a veces es el territorio. Y eso es lo que yo quiero que tú entiendas en esta hora. Y presta atención, porque es lo que sucede en esta ciudad. Hablando con pastores amigos aquí en esta ciudad, él me contó la historia. Ellos estaban primero que yo. Yo soy el nuevo acá. ¿Y qué quiere decir con eso? Que había una tribu, porque ya no existen, había una tribu en esta ciudad específicamente, donde toda persona que venía de lejos, ellos se sentían como que les iban a ocupar el lugar. ¿Y qué quiere decir eso, pastor? Que cuando alguien se siente amenazado de que alguien le va a quitar el lugar, muchas veces es lo que se desarrolla un espíritu de envidia, se desarrolla un deseo compulsivo de que no quieren a más nadie aquí porque tienen miedo a perder lo que tienen. Escucha. Y estos indios lo que hacían con todos los extranjeros que venían a esta ciudad, hacían una fiesta aparentemente, entre comillas, para celebrar la llegada de las personas que venían. Y lo que hacían era que los emborrachaban y cuando las personas estaban tomados en medio de la noche,
venían y los mataban. Alaba la gloria. ¿Qué quiere decir con eso? Que eso es ese comportamiento que pasó cientos de años atrás en esta ciudad todavía tiene poder en los aires, todavía tiene poder en la atmósfera de aquellos que no conocen los principios de lo que es el rompimiento, en aquellos que no conocen los principios de lo que es la liberación, y ahorita voy a hablar de eso, el poder de la liberación. Entonces, cuando tú no conoces lo que es la guerra espiritual, cuando tú y yo no conocemos más profundo, porque los demonios de hoy día, que demonios son demonios, no son exactamente los mismos del tiempo de Jesús. O sea, han pasado miles de años, los tiempos cambiaron, la generación cambió. En una ocasión, dijo Juan el Bautista, empezando, generación de víbora, convertido, arrepentido. Entonces nosotros podemos ver que en este tiempo esa generación de víboras cada día se multiplica. Las generaciones de hoy día no son fáciles. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que de alguna forma u otra las situaciones cada vez se ponen más difíciles. Los obstáculos que yo brinqué ayer no son los mismos obstáculos que yo voy a brincar mañana. Los problemas que yo resolví hoy no son los mismos que voy a resolver mañana, porque esto va como de nivel en nivel, y entre más uno va subiendo de categoría, cuando el diablo no los puede tumbar, va a traer otros diferentes para tratar de completar el trabajo que no pudo hacer desde un principio. Ahora, refiriéndome al espíritu de demora que estaba hablando del libro de Daniel, cuando Daniel ayunó y oró, escucha bien, Dios envió a su ángel para luchar contra el espíritu y lo derrotó. Ahora, si queremos ver cambios, debemos ayunar y hacer guerra espiritual. Escucha. A veces cuando nosotros disponemos a orar con un propósito específico, dice la palabra, porque sucedió con Daniel, que del mismo día, dice la palabra, el mismo día que disponimos en nuestro corazón el ayunar y orar, el cielo mandó la respuesta, envió la respuesta. Entonces, ¿qué sucedió? Dice que hubo una guerra en los aires, en el segundo cielo, donde los demonios y principados, la respuesta que venía bajando, la tomaron, la aguantaron, el espíritu de demora, y no dejaron que la respuesta se manifestara. Alaba la gloria. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dice que el ángel de Jehová peleó. Dice que de alguna forma u otra, el espíritu derrotó una lucha, una guerra en los aires, porque la respuesta llegara. Porque cuando nosotros clamamos, si nosotros tenemos un Padre, nuestro Padre responde. Hasta que hubo el rompimiento. Por eso yo decía hace unos minutos atrás, no es hacer para, sino hacer hasta que veamos el resultado. Porque hacer por hacer hace cualquiera. Pero hacer hasta que veamos el resultado me está hablando de persistencia. Me está hablando de seguir creyendo. Me está hablando de no soltarlo. Me está hablando de seguir caminando. Me está hablando que aunque mis ojos no vean la respuesta, yo sigo declarando las cosas que no son como si fuesen. Que aunque la gente murmure y diga cosas, mira, que no va a suceder, que no va a llegar, yo tengo que seguir confiando, porque la palabra de Dios me dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que aquel que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Cuántos alaban a Dios ahora? Entonces quiere decir que no importando lo que nuestros ojos naturales vean, nosotros tenemos que seguir empujando, nosotros tenemos que seguir creyendo, nosotros tenemos que seguir confiando, marchando, trabajando adelante hasta que veamos el resultado de lo que hemos creído y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, número 4. Desata poder de la liberación. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión
y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Esto está en Isaías 58:6. Entonces, pastor, ¿qué quiere decir? Mira que hay una guerra, prepárate que vamos para la guerra ahora. Prepárate, iglesia, prepárate, a persona que me estás escuchando, amados hijos, hijas, hermanos en la fe y creyentes, prepárate porque vamos a pelear ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Desatar el poder de la liberación quiere decir, la palabra en Isaías 58:6 dice, no es bien el ayuno que yo escogí, el que yo escogí, ayuno y oración para desatar ligaduras de impiedad. ¿Qué son ligaduras? Mira, ataduras, son ataduras que no sueltan con decirle en el nombre de Jesús, suéltala ahora. No, hay que ayunar, hay que creer, porque la respuesta está parada en el cielo, pero yo sigo creyendo. Padre, en el nombre de Jesús nos paramos en esta hora y oramos para que todo espíritu de enfermedad tenga que soltar los cuerpos ahora. Y mira, yo creo que la iglesia me apoye. En el nombre poderoso de Jesús, vamos a lo más profundo donde tengamos que ir. De toda alma fragmentada, y en el nombre de Jesús de Nazaret, soltamos y dejamos libre por el poder de la palabra, por el poder de la sangre de Jesús, porque en la cruz del Calvario Él dijo, consumado es, yo muero por ellos, para traer libertad, sanación, salvación y vida eterna. Alaba la gloria ahora si te atreves. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que a veces hay que pelear, a veces hay que seguir creyendo, a veces hay que seguir moviéndote, desatando toda ligadura de impiedad, soltar las cargas de opresión. Pastor, ¿y qué son las cargas de opresión? Imagínate de repente tú cargando un bulto en la espalda. Y tú tratas de avanzar y quieres avanzar, pero no puedes, el cansancio, no puedes dormir, es que siento que los hombros se me bajan, es que yo siento que ya no puedo, yo trato de levantarme. Hay gente que están siendo presionados en la finanza, hay gente que están siendo presionados ahora mismo en su salud. Cuanto catarro viene se le pega a ellos, cuanto virus viene se le pega al mismo. Entonces, cuando tú ves un comportamiento o un desarrollar en tu vida enfermedades de continuo o accidentes, o ves que viene el dinero y según lo coges con una mano, por el otro lado se va, o sea que nunca ves un rompimiento en tu vida, es tiempo de empezar a ayunar y orar para que ese rompimiento llegue a nuestras vidas. Soltar las cargas de opresión, eso que nos opresiona, nos presiona y no nos deja avanzar al propósito. ¿Alguien me está entendiendo? ¿Alguien está conmigo en esta hora? Mira, voy a tocar un poquito de finanzas. Y no voy a pedir la ofrenda, no, esto no es de ofrenda, no, la ofrenda eso es voluntario. Escucha, yo compartía, hace un tiempo atrás, hace unos cuantos añitos atrás, a veces yo no tenía ni $5 diarios para gastarlos. Y ganaba bien. El dinero venía y se iba. Venía y se iba. Y todos iban a pagar. Y paga aquí, y paga allá. Y dale para aquí, y dale para acá. Pero llegó el conocimiento y la revelación a mi vida de lo que es ser un buen mayordomo. Y cuando esa revelación vino a mi vida, yo la puse en práctica. Y empecé a trabajar en lo que es la revelación. Porque el ayuno y la oración trae rompimiento. Y el conocimiento y la revelación te lleva a otro nivel con resultados positivos. Y cuando yo empecé a aprender lo que eran activos, lo que eran pasivos, empecé a organizar mis finanzas al punto que todo aquello que no tenía empezó a llegar. Empecé a ahorrar, empecé a invertir, empecé a bendecir, empecé a sembrar. Y hoy día yo te puedo decir que estoy en un estatus económico muy bueno, porque aprendí a desarrollar las herramientas que Dios deja en su palabra. Quiere decir que es necesario
que si vemos que en alguna área de nuestras vidas estamos siendo opresionados, es importante que ayunemos y oremos para que podamos dejar libres a los quebrantados y que haya un rompimiento de todo yugo que nos paraliza. Y pude ver el rompimiento en mi vida en esa área. Lo vi, lo vivo. Y voy por más. Alaba la gloria. Yo pensaba hoy, decía, estaba contando afuera. A veces yo tenía un carrito que ni aire acondicionado tenía. Abre la ventana para que entre el aire. Era aire a condición del tiempo de afuera. Si estaba nublado, gloria a Dios. Si hacía un calor de 115, alaba la gloria. Abre todas las ventanas porque nos ahogamos. Me puse a contar. 1, 2, 3, 4. ¡Wow! Señor, tú me has bendecido. Eso quiere decir que se ve el fruto cuando tú aprendes a ser un buen mayordomo. Entonces, de la nada a tener, de la nada aprender a sembrar, de la nada aprender a bendecir, de a poder sembrar semillas. Dios ha sido más que bueno conmigo porque aprendí. Si nosotros somos opresionados en alguna área de salud, de finanzas, etcétera, etcétera, es el tiempo correcto para ayunar y orar, para buscar el rompimiento de lo que Dios quiere hacer. Y sigue diciendo el verso de Isaías 58:6. Y mira que algo interesante, que aparte de soltar las cargas de opresión, porque aunque seamos creyentes, escucha, ay pastor, ¿y te quiere decir que los creyentes son opresionados? Por supuesto. ¿A quién el diablo va a opresionar? ¿A los creyentes primero? ¿Por qué? Porque un día le pertenecían a él y ya no le pertenecen. ¿A quién el diablo va a atacar primero? A los creyentes, a los que buscan de Dios, a los que quieren hacer la vida diferente, a los que quieren hacer algo diferente, a los que quieren vivir una vida recta. Son los primeros que somos atacados. ¿Por qué? Porque necesita sacarlos del medio. Entonces, sigue diciendo el verso. Y dejar libres a los quebrantados. Pastor, ¿y cuáles son los quebrantados? Aquellos que están tristes, aquellos que están desilusionados, aquellos que tienen el corazón roto, aquellos que viven en opresión, aquellos que viven en desesperación, aquellos que viven con una situación que ni ellos mismos pueden cargar porque se sienten que están quebrantados. Si yo cogiera esta taza ahora, no lo puedo hacer porque no me estoy tomando lo que me estoy tomando, pero si yo cojo esta taza y la dejo caer, y esta taza cae al suelo, queda rota, se hace muchos pedazos. Y si la taza queda rota, muchas veces nosotros estamos así como esa taza, en pedazos. La desilusión rompe, es barata, desilusiona, nos quedamos así. Pues la palabra dice, dejar libres, porque alguien que está quebrantado, está atado. Alguien que está quebrantado está preso. ¿Preso en qué? Preso en sus pensamientos, preso en sus sentimientos, preso en el pasado, preso en lo que fue que ya no es, preso en lo que tenía que ya no tiene. Alaba la gloria. Preso en lo que de alguna forma u otra perdió. Y cuando nosotros podemos ver que el ayuno, a través del poder de la liberación, ayuno y oración, trae ese rompimiento que desata el poder de la liberación, podemos dejar libres a los quebrantados. Y termina diciendo, y rompáis todo yugo. ¿Qué es yugo? Todo el mundo sabe lo que es yugo. Esa cosa que le ponían a los bueyes así en el cuello, uno aquí y el otro hacia al lado, y nada más iban apretados y caminando hacia una dirección. ¿Cómo? Mirando hacia el suelo. Y Dios dice en su palabra en Isaías 58:6 que el ayuno del rompimiento, ayuno y oración trae que podamos romper todo yugo, todo aquello que nos ata, todo aquello que nos tiene paralizado, todo aquello que nos tiene frenado, todo aquello que no nos deja avanzar en la vida. Hay gente que son yugos que se dedican a aguantar a la gente, pero ese es otro tema. Lo que yo quiero que tú sepas y veas, que el ayuno y la oración trae muchos beneficios. Escucha, la esclavitud en la vida de las personas solo se puede romper a través del ayuno y la oración.
Entonces, estar quebrantado del alma, estar quebrantado del corazón, estar quebrantado del espíritu, tener ligaduras de impiedad, tener cargas de opresión y tener un yugo, todo esto es ser esclavo. Es tener una esclavitud encima que no nos deja prosperar, que no nos deja avanzar, que no nos deja ser libres. La vida es una, escucha, una, no hay dos, hay una. Por la fe nosotros creemos que regresamos a la tierra, por la fe en Jesucristo. Quiere decir, vive la vida al máximo, gózala, ama, disfruta, come con tu gente, pásala bien, quita las peleas, rompe toda ligadura del diablo, todo aquello que te ata, y empieza a disfrutar la vida al máximo, porque la vida en Cristo, es una vida ordenada, recta, de bendición, de multiplicación, de avance y de beneficio para bendecir a otros. Entonces, la esclavitud en la vida de las personas solo se puede romper a través del ayuno. Entonces, quiere decir, pastor, que, por ejemplo, escucha bien y toma nota. Voy a mencionar algunos puntos. Escucha, el miedo, la depresión, las adicciones, el tormento mental, las maldiciones generacionales. Mientras ayuna, Dios lo liberará de cualquier opresión demoníaca. Esos son opresiones. Quiere decir que de alguna forma u otra, personas que tienen depresión, hay gente que tiene miedo hasta dormir. Prefieren dormir con la luz prendida, aunque parezcan una alcapurria toda la noche puesta en la vitrina, porque tienen miedo a apagar la luz. Personas que le tienen miedo a las alturas, personas que tienen miedo a casarse, personas que tienen miedo a todo, le tienen miedo. Hasta pensar tienen miedo. Son opresiones, son ligaduras, y es necesario es ser esclavo. Ahora, voy a seguir. Escucha, es que este tema está bien interesante. Alguien puede decir amén, alguien puede levantar su manita ahí en el en vivo. Esta clase está poderosa, poderosísima. Cuando yo puedo visualizar y ver cuántas personas viven con miedo, cuántas personas están en depresión. Y ver una persona en depresión es terrible. Es cuando, es más, la depresión llega y no avisa a nadie. La depresión llega, y uno de los síntomas de la depresión es cuando ya las personas no quieren salir de las casas, cuando las personas ya no quieren ni bañarse, cuando a las personas no les importa nada, cuando las personas no le importa ni la vida ni la muerte, le vale todas las cosas, simplemente están existiendo, sobreviviendo. Entonces, la depresión, las adicciones, que son adicciones, consumo excesivo o compulsivo de ciertas cosas. Y las adicciones no solamente son drogas o alcohol, las adicciones tampoco solamente son el sexo. Las adicciones también tienen que ver con la comida, porque hay un espíritu de gula que mata a la gente. Es cuando la gente nada más prefieren ir al buffet, mira, y guap, y todos se lo empacan. Entonces, quiere decir, eso también es una adicción. Adicción a las pastillas, adicción a la pornografía, adicción a aquello, adicción a lo otro. Adicción es todo aquello que en exceso y que no podemos controlar, que avanzamos siempre a la misma cosa. Entonces, ¿qué quiere decir? También podemos decir que ser esclavo, también podemos caer en el tormento mental. Son los pensamientos. Personas que siempre piensan que a ellos nadie los quiere, que ellos no sirven, que todo lo malo le pasa a ellos, que por eso no prosperan, que por eso no avanzan, etcétera, etcétera. Y tienen un paradigma. ¿Qué es paradigma, pastor? Una muralla, tienen una cerca, una verja, tienen una jaula que los tiene totalmente, de alguna forma u otra, los tiene encajonados, los tiene de alguna forma encerrados, los tiene de alguna forma opresionados en el pensamiento, y piensan que todo el que habla está hablando de ellos. Alaba a Dios. Que aquel que
se ríe, se está riendo de ellos. Y no es así. Son tormentos de la mente, maldiciones generacionales. El papá era alcohólico, el abuelo también. Si el abuelo y el papá era alcohólico, quiere decir que el próximo que va a ser alcohólico, ¿quién va a ser? Pues el hijo, el nieto o el bisnieto. Que el papá, el abuelo era un ladrón, raquetero y tramposo. El papá heredó lo mismo. Pues ¿qué tú crees que le espera al hijo? Si es el comportamiento que vio. Por eso es bien importante que Jesús dijo, yo no hago nada que no vi al Padre hacer en el cielo. Por eso Jesús llevaba una vida recta aquí en la tierra. Porque Jesús lo único que hizo fue predicar, sanar, liberar y echar fuera demonios. Jesús lo que hizo fue predicar, enseñar, sanar y echar fuera demonios. Fue lo que siempre vio el Padre hacer. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros seremos un reflejo de aquello que nos vivimos, aquellos que de alguna forma u otra estuvimos en el camino, aquellos que de alguna forma u otra vimos y por consiguiente tenemos un ciclo repetitivo de hacer las mismas acciones de lo que vivimos o vimos. Y tal vez tú te preguntas, bueno, un ejemplo, bueno, un hombre hoy día tiene su esposa y le pega y le da golpes de todas clases. Y tú le preguntas, bueno, ¿y quién te enseñó eso? Pues yo no sé, dice el hombre, yo no sé por qué yo lo hago. Y le pregunta, ¿y tu papá le pegaba a tu mamá? Bueno, sí, pero eso fue antes que yo naciera. Entonces, y tú dices, bueno, ¿y cómo tú haces lo mismo? Porque cada persona, cada ser humano estaba en los lomos del papá. Eso es algo más profundo que yo te lo puedo explicar en otra ocasión, en otro tema. Quiere decir que es bien importante cuando nosotros ayunamos y oramos, buscar la dirección de Dios para que las ligaduras, los rompimientos y todo lo que esté mal de comportamiento de maldiciones del pasado sean rotas en nuestra vida. Porque alguien tiene que pararse en la brecha. Alguien tiene que pararse en la familia y decir, ¿sabes qué? Diablo, es verdad, el abuelo era así, mi papá era así, pero cuando yo iba a ser así, Jesús se metió en el medio, me cortó esa línea sanguínea, esa línea espiritual de mi pasado, de mi antepasado, del otro pasado, y desde mi línea generacional ahora en adelante va a ser una línea diferente. ¿Alguien lo puede creer conmigo? Va a ser una línea sacerdotal, va a ser una línea de gente bendecida, va a ser una línea de personas prósperas, va a ser una línea de hombres y mujeres empresarios. Alguien que lo crea, una línea de personas que serán de los que prestan y nunca tomarán prestado. Es lo que dice la Biblia. Pero alguien tiene que aplicarlo, alguien tiene que confesarlo, alguien tiene que creerlo para que podamos ver en nuestras vidas un comportamiento diferente y una nueva genealogía en nuestras vidas. Ahora, voy a seguir. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mientras nosotros ayunamos, Dios nos libera de cualquier opresión demoníaca. Punto número 5. Libera poder para superar la tentación. Dice que cuando Jesús venció al diablo, y era Jesús el Hijo de Dios, dice, mira, cuando Jesús venció al diablo en el desierto, en base a oración y ayuno, no fue porque estaba solamente orando. Por eso yo te dije que oración, ayuno sin oración. O sea, ayunar sin oración es pasar hambre. Cuando nosotros tomamos la decisión de ayunar, que es abstinencia de ciertos alimentos, yo te mencioné los 3 tipos que hay, y poder poner sensible en nuestro cuerpo para escuchar la voz de Dios, nosotros tenemos que comunicarnos con Dios porque queremos oírlo. Tú te imaginas que tú ayunas, pero no oras, ¿con quién te comunicas? ¿Qué voz te vas a escuchar? Cuando tú ayunas o yo ayuno, cuando ayunamos todos y oramos a Dios y leemos la palabra, es cuando Dios empieza a hablar. Pero si solamente
ayunamos sin orar y sin leer, entonces no vamos a generar el poder de rompimiento en todos los ejemplos que yo te mencioné hace un rato. Entonces quiere decir, si usted está siendo tentado a renunciar a su trabajo, a la iglesia, a su propósito, entonces es tiempo de declarar ayuno. Si usted dice, ¿sabes qué? Yo no vuelvo más a la iglesia por eso de la pandemia, ya como tuvo tanto tiempo cerrada, ya yo no vuelvo más, ¿sabes qué? Es tiempo de ayunar y orar, porque tú tienes un propósito, Dios tiene un propósito contigo, Dios tiene un propósito conmigo, Dios tiene una misión que nosotros, tú y yo, vamos a dejar huella en esta tierra. Pero si simplemente tenemos ese deseo, es porque el enemigo de alguna forma no quiere, y está poniendo ese deseo para que nosotros no asistamos más a la iglesia, o renunciemos a nuestro trabajo, o al propósito que Dios nos llamó. Por eso es importante que nosotros ayunemos y oremos. Ahora, punto número 6. Recibiremos recompensa en público. Mateo 6:6 dice, puede buscarlo, dice, Mateo 6:6 dice, y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Qué quiere decir? Dios sabe, Dios conoce lo que tú y yo oramos en secreto. En otras palabras, pastor, Dios sabe lo que tú y yo necesitamos. Dios sabe y conoce lo que tú y yo tenemos en lo más profundo del corazón. Y Él lo que quiere es bendecirnos, sanarnos, liberarnos y darnos un propósito. Entonces quiere decir que lo que nosotros oramos en privado, si lo hacemos de todo corazón, en la búsqueda de Dios, con un corazón sincero. Por eso Él dijo, convertidos, fue lo que decía en el verso primero de Joel. Decía, convertidos de todo corazón, pero ¿qué? No lo dejaba ahí. No solamente dijo, bueno, convertidos de todo corazón y lee la Biblia de vez en cuando. Convertidos de todo corazón y jamás y nunca ayune. Porque cuando Él dice convertido de todo corazón y dice, y ayuna y ora, es porque Él sabía que tú y yo íbamos a tener situaciones en nuestras vidas que era necesario que a través del ayuno y la oración pudiéramos encontrar el rompimiento. Ahora, ya casi termino. Entonces quiere decir, ¿cuál es el propósito del ayuno? El ayuno es buscar el rostro de Dios. Ahora, es bien importante que cuando nosotros busquemos el rostro de Dios, ayunar, como decía, ayunar sin orar es morirse de hambre. Mejor come, toma un tiempo específico para poder hacer lo correcto, para poder encontrar eso, el propósito del rompimiento que estamos buscando. Entonces, el tiempo de oración es el que desata. Ese tiempo de oración es el que desata el poder de Dios. Dice también, voy a continuar, humillarnos y arrepentidos ante Dios. Y voy a tocar segunda de Crónicas 7:14 y con esto terminé. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es, usted lo sabe, invocado, y dice, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren, ¿de qué? De sus malos caminos, dice el Señor. Entonces, diga conmigo, one more time, repeat with me. Entonces, yo oiré desde los cielos, y dice, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Corintios 7:14. Hay áreas en nuestras vidas que necesitan examinar y cambiar. El ayuno no cambia a Dios. El ayuno, diga conmigo, nos cambia a nosotros. Cuando nos humillamos y buscamos el rostro de Dios, Dios, ¿qué hace? Él nos escucha y nos perdona y nos sana. Si hay alguna persona que nos está viendo por primera vez y dice, pastor,
yo tengo tantos problemas y yo no sé ya qué hacer, y yo probé aquello, yo fui el hombre que leía las manos, y yo fui aquel otro que leía las cartas y nada me resolvió nada. Pues sabes qué, aquí hay uno que mira, que te hizo, que me hizo a mí, que te conoce a ti desde antes de que estuviéramos en el vientre de nuestra madre. Y ¿sabes qué? Y lo único que quiere es que ese corazoncito tuyo sea sanado, transformado, bendecido, multiplicado en todas las áreas de tu vida. Repite conmigo: Padre Celestial, en esta hora yo confieso que soy pecador y que el pecado me separa de ti. Yo creo en mi corazón que Jesús es el Hijo de Dios y confieso con mi boca que Dios el Padre levantó de entre los muertos. Yo voluntariamente rompo con todo pacto con el diablo, con el mundo y con mi carne y hago un nuevo pacto con Jesús. Si yo muriere hoy, al abrir mis ojos, yo estaré en tus brazos. Amén, amén y amén. Si tú has hecho esta oración por primera vez, nos gustaría saber de ustedes. Quisiéramos darte más información, qué sigue, qué se supone que tú hagas. Para nosotros será un placer poder ayudarte y guiarte, darte guianza espiritualmente. Ahora, escucha bien. Yo sé que hay personas que están pasando situaciones difíciles. Inclusive en mi familia estamos pasando situaciones que estamos orando y creyendo. Y nos hemos unido, y yo quiero que todos, mi familia, las personas que nos ven, los hermanos, los que están conectados y los que se van a conectar, que oremos y clamemos juntos. Y si tenemos la oportunidad, digo tenemos porque quiero incluirme a mí y a todos los que estamos, me están visualizando y están viendo. Como yo te dije, el ayuno y la oración no es para torcer el brazo a Dios. No, a Dios nadie lo manipula. Pero ¿sabes qué? Es una herramienta que Él dejó para que nosotros fuéramos más efectivos, porque aún desde el primer día que nosotros dispusimos en nuestro corazón orar, Dios envió la respuesta. Simplemente lo que hay es que seguir creyendo, clamando y también ayunando para que haya un rompimiento total en ese espíritu de demora de la oración que estamos, de la respuesta que estamos esperando. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos unimos en esta hora y oramos y clamamos al cielo que todo espíritu de enfermedad que afecte, Señor, las vidas de las personas aquí en la tierra, específicamente el coronavirus que sigue atacando gente, que sigue de alguna forma u otra frenando el propósito de mucha gente aquí en la tierra. En el nombre poderoso de Jesús nos unimos. No es lo mismo, escucha iglesia, tú que me estás visualizando, no es lo mismo escucharlo de lejos que vivirlo. Entonces quiere decir que hay personas que están en una situación con sus corazones compungidos, con sus corazones de alguna forma u otra quebrantados, porque la situación es difícil. Y es necesario que nosotros digamos: Padre Celestial, en esta hora nosotros nos humillamos delante de ti y te pedimos a ti que tú obres. La mejor oración, escucha a todas las personas que me ven, la mejor oración que un hombre y una mujer de Dios puede hacer se llama, o se puede repetir, una guía: que se haga la perfecta voluntad de Dios. Y la perfecta voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Buena, agradable y perfecta. Todo espíritu de enfermedad que afecte las vidas en esta hora, en el nombre de Jesús, nosotros enviamos tu palabra en Isaías 55, que dice que por su llaga ya nosotros fuimos curados. Que en la cruz del Calvario Él gritó y dijo: consumado es. Toda dolencia, lo hablábamos hace días atrás, Jesús sanaba toda dolencia y todo espíritu de enfermedad era echado fuera de los cuerpos. En el nombre de Jesús de Nazaret, donde quiera que estén las personas que estén en esta hora pasando situaciones de quebrantamiento de salud, quebrantamientos de finanzas, quebrantamientos de emocional, quebrantamientos en los sentimientos y en el alma, en el nombre de Jesús enviamos tu palabra creyendo que tú lo haces una vez más, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias Señor, porque tú eres maravilloso y tú lo haces una vez más. Yo lo creo. Si tú lo crees conmigo, yo sé que estaremos escuchando testimonios de lo que Dios puede hacer
porque en la cruz del Calvario Él lo hizo una vez más. Yo estoy muy feliz y contento de todos ustedes que siempre me acompañan el día miércoles a las 8 de la noche. Yo soy Juan Rodríguez, pastor de la Casa del Rey Jesús en Greenville, Carolina del Sur, en Estados Unidos de Norteamérica. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sea con todos y cada uno de ustedes, y que sobre todo cuando en esta noche nosotros dispongamos a ir a nuestros descansos, como dice en su palabra, que en paz nos acostaremos y así mismo dormiremos, porque solamente en Él vivimos confiadamente. Dios te bendiga en abundancia y poderosamente. Bendiciones. Nombre que es sobre todo nombre dado, el Hijo de Dios y Señor es Jesús, el que la muerte venció y la victoria nos dio. Muchos cantamos Jesucristo vivo está.